te sentirías tú? ¿Cómo sería tu reacción con esa persona que acaba de pagar todas tus deudas y te ha dado la oportunidad de experimentar libertad financiera? ¿Cómo te sentirías? Ahora cambia ese escenario y vamos a cambiar la deuda financiera por una deuda espiritual. Ahora nos damos cuenta de que nosotros espiritualmente estamos en bancarrota. Y Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos amó, nos creó, nos puso en medio de una creación que Él hizo para que nosotros pudiéramos vivir y disfrutar de la vida y disfrutar de su presencia. Después de haberle desobedecido, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él pagó completamente nuestra deuda para con Dios. Y esta historia de hoy, que hoy exploraremos, es un momento en la vida de Jesús cuando Él se encuentra con una persona sumida en pecado, como estábamos usted y yo cuando vinimos a Cristo. Una mujer que es traída por líderes religiosos para acusarla públicamente de lo que había hecho en secreto. Fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y es traída públicamente. Imagínense qué vergüenza, qué horror. Con una pandilla de líderes religiosos sin piedad, legalistas. Y lo interesante es que esta mujer estaba siendo un instrumento para otro propósito. No era realmente celo lo que tenían estos hombres por la ley de Dios, ni amor por Dios, ni nada de eso. Ellos querían prender a Jesús. Ellos querían meter a Jesús en una encrucijada. Y este encuentro nos desafía a nosotros a pensar en lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. A vernos nosotros en el lugar de esa mujer, aunque quizás no fuimos nosotros los que fuimos sorprendidos en el acto de adulterio, pero delante de Dios todo pecado merece la muerte. Todo pecado es pecado delante de Dios. Así que hoy vamos a reflexionar a través de este encuentro de Jesús con aquella mujer y cómo podemos nosotros ver el contraste del legalismo y de la gracia. Jesús nos da una lección hoy maravillosa y quiero que hoy prestemos atención porque es muy profundo lo que vamos a ver. Pensemos desde ahora y durante todo el tiempo que vamos a estar analizando este texto, reflexionemos en cómo Jesús reacciona cuando se enfrenta entre la ley y la gracia. La ley dice, esto es lo que merece. Y la gracia dice, a pesar de que mereces esto, yo te doy esto otro. Hoy vamos a analizar esta porción bíblica. Le invito a buscar su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo del 1 al 6. Y dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los fariseos están buscando la manera de apresar a Jesús. Están buscando algún argumento para prenderle y acusarle. Están buscando a ver si Jesús se contradecía en su enseñanza. Y vemos aquí un escenario donde la justicia está en las manos de hombres pecadores. Y ojo, porque eso es lo que pasa en nuestros tiempos hoy. Los fariseos actúan como acusadores, no como aquellos que quieren restaurar una vida, no como aquellos que quieren expresar el amor y la misericordia de Dios, sino como jueces. Vienen como acusadores, pero son hipócritas. Son hombres manipuladores que usan la palabra de Dios para lograr sus propósitos personales y no los propósitos de Dios. Así que traen a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Pero lo interesante es que si una mujer es sorprendida en adulterio, ¿con quién adulteró? Traen a la mujer sola, pero no traen al hombre. Y ahí es donde nosotros podemos ver la hipocresía de estos líderes religiosos. Ellos no estaban realmente actuando basados en el celo por la palabra de Dios. Deuteronomio 22, miren lo que dice cuando Dios estableció esto en el pueblo de Israel. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esto es lo que dice la ley y comparen eso con lo que le dijeron aquellos fariseos y escribas a Jesús. La ley de Moisés nos dice que si una mujer, eran unos hipócritas, trajeron a la mujer sola, a la más vulnerable, a la que en la sociedad no tenía un respaldo, la trajeron a ella y estuvieron dispuestos a bochornarla, a humillarla, con tal de lograr su propósito personal. Tanto el hombre como la mujer son culpables. Son culpables ambos de cometer tal pecado. Estos hombres trajeron a esta mujer no porque realmente se sentían ofendidos por la ofensa de esta mujer. Claramente el texto dice que la trajeron porque querían prender a Jesús. Este caso de parte de los líderes religiosos es una muestra de cómo aplicaban la justicia injustamente, cómo aplicaban la justicia con parcialidad, cómo lo que ellos decían que era justicia era en realidad una imagen, y detrás de ese telón se escondían sus intenciones perversas. ¿Cuántas veces nosotros hemos reaccionado de la misma manera que esos líderes religiosos? ¿Cuántas veces en nuestro corazón y con nuestras palabras hemos acusado a alguien y hemos hablado y hemos usado la palabra de Dios para acusar en vez de usarla para restaurar? Y ojo, Jesús en ningún momento dijo: lo que hiciste, mujer, está muy bien. Jesús no está pasándole la mano al pecado. Jesús simplemente tuvo compasión y le dio una oportunidad a esa mujer. Si bien estuvo mal lo que esa mujer hizo, también estuvo mal lo que estaban haciendo los líderes religiosos.
¿Cuántas veces nosotros hemos acusado a alguien sin darle la oportunidad ni siquiera de arrepentirse por su pecado? Pero no solamente eso, en nuestros tiempos escuchamos muchos grupos hablando de justicia social. Y aquí ustedes ven qué es lo que sucede cuando la justicia cae en manos de pecadores, en manos de hombres que no tienen temor de Dios, en manos de personas que solamente se escudan detrás de lo que ellos llaman justicia para lograr sus propósitos personales. ¿Cómo podemos nosotros detectar ese tipo de personas y ese tipo de comportamiento cuando se nos presentan? Porque aquellos que se presentan hablando de justicia social en nuestros tiempos parece muy noble, parece muy bueno, parece muy justo, pero tenemos que ir un poquito más atrás a la motivación para conocer realmente si eso es su justicia, si esa justicia está alineada con la justicia de Dios o no. Y una de las cosas que puedes notar cuando es pura hipocresía y no es real, es cuando se quiere imponer esa justicia con injusticia. La justicia debe ser justa para todos, no para un grupo selectivo. La justicia no es parcial. Aquí incluso los jueces deben someterse a la ley de ese país. No es que la ley se le aplica solamente a un grupo, pero a otro no se le aplica. Esa justicia es injusta. Tu justicia no puede violar la justicia de otros. Usted puede identificar ese tipo de comportamiento hipócrita, escudándose detrás de la justicia social, cuando atentan con la dignidad del ser humano. Este tipo de personas sin ningún tipo de remordimiento vinieron y trajeron a esa mujer, la abochornaron, pasándole por encima a su dignidad. No se dieron cuenta que era una persona con sentimientos, con emociones. Una persona que quizás hasta fue obligada a estar con con un hombre que no quería estar. ¿Quién sabe? Cuando estos que hablan de justicia social son capaces de pisotear la dignidad del ser humano, no le creas. Eso no es justicia. Dios nunca va a aceptar algo así. Eso no viene de Dios. Cuando nuestros motivos no son el temor de Dios, esa justicia no se alinea con la justicia de Dios. Y de esa manera usted puede identificar cuando la justicia que nos están queriendo imponer no viene de Dios, sino de los hombres. Estos hombres trajeron a esta mujer solo con un dedo para señalar, para acusar, para lograr sus propósitos personales. Y Jesús lo identificó. Jesús conoció la hipocresía de sus corazones. Jesús conoció las motivaciones perversas de estos hombres. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente se agachó y empezó a escribir en tierra. En los versículos del 6 al 9 vamos a ver cómo la gracia y la verdad se encuentran y cómo Jesús hace frente a esto que esos líderes religiosos pensaron por un momento pensaron, los agarramos. Ahora, ¿cómo Jesús se va a escapar de esto? Le tendimos una trampa. Porque fíjense, ellos pensaron, si Jesús dice que no la apedreen, entonces está violando la ley de Moisés. Si Jesús dice, apedréenla, y la apedrean, y esa mujer muere, entonces está violentando la ley romana. Ellos no podían darle muerte a nadie sin la autorización de los romanos, porque ellos estaban sometidos al régimen romano en ese tiempo.
Así que ellos pensaron, lo agarramos, de aquí no se escapa. Pero Jesús, de una manera magistral, con una sabiduría increíble, enfrenta esta situación. Y ustedes se dan cuenta cómo cuando las personas vienen con hipocresía, con otra cosa que no procede de la verdad, cómo todo se derrumba ante la verdad y la gracia. El versículo 6 al 9 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús en ningún momento niega lo malo que había hecho esa mujer. Él en ningún momento dice, lo que hiciste está bien, it's okay. Jesús no le dice, eso está bien. Jesús no le dice no le da la razón a ninguno de ellos, no se pone de un lado o del otro. Jesús apela a la verdad, pero la verdad con gracia. En este contexto, al escribir en tierra, Jesús afirma su autoridad como legislador divino y demuestra que aunque la ley es santa, solamente Dios es el único que es digno de ponerla en función. Solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios está en la posición porque está sin pecado. Solamente Él puede juzgar justamente. Pero ¿quién de nosotros puede señalar a alguien más? ¿Quién de nosotros puede señalar a alguien más sin sentirnos culpables nosotros mismos? Porque todos nosotros hemos fallado, todos nosotros pecamos constantemente. Jesús sabía eso. Y algunos estudiosos sugieren que cuando Jesús empezó a escribir con el dedo en tierra, todo el mundo se pregunta, ¿y qué habrá escrito Jesús en el suelo? ¿Qué estaba escribiendo? Bueno, hay un texto en Jeremías 17, versículo 13, que dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová, fuente de aguas vivas. Si eso tiene alguna relación, quizás Jesús estaba escribiendo los nombres de ellos y recordando este texto. Pero hay otro detalle interesante. Jesús está escribiendo en tierra con su dedo. Y hoy me di cuenta, o recordé, que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y recibió las tablas del pacto, las tablas donde Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos y se las dio al pueblo, dice claramente que con sus dedos la escribió. Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Tendrá alguna relación? El texto no lo dice. Cualquier cosa que yo diga aquí relacionado a eso es pura especulación. Pero quizás Jesús estaba apelando a sus conciencias. Lo mismo, el mismo Dios está escribiendo nuevamente. Esa ley que ellos estaban acusando, que estaban usando para acusar a esa mujer, es la misma ley que los acusó a ellos.
Porque dice que ellos mismos, empezándose a sentirse acusados por su propia conciencia, empezaron a retirarse. De alguna manera Jesús lo que estaba haciendo, le estaba hablando a ellos, a su conciencia. Y esas personas, esos hombres, fueron confrontados con sus propios pecados. Esas personas fueron confrontadas por la palabra de Dios, por la santidad de Dios, por la misma ley que ellos querían manipular para sus beneficios personales. Por eso Jesús, con toda confianza, dijo: el que de ustedes, el primero, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Al menos fueron honestos en algo. Por primera vez yo creo que se dice en un texto que esos fariseos, esos líderes religiosos fueron honestos. Reconocieron que todos ellos estaban con culpa. Ninguno de ellos se atrevió a lanzar la piedra a aquella mujer. Aunque no sabemos qué fue lo que Jesús escribió en el piso, Jesús desarma a esos acusadores. Los desarma completamente y los lleva a reflexionar acerca de sus propias vidas, al punto de que ellos tuvieron que retirarse. No pudieron atrapar a Jesús en sus propias palabras y enseñanzas, porque no venían con la verdad. La verdad siempre termina triunfando. ¿Cómo puedes equilibrar la gracia y la verdad? ¿Cómo puedes, en tu relación con otras personas, equilibrar la verdad de lo que dice la palabra de Dios, pero hacerlo con gracia? Usémosla con amor. Yo creo que el amor es lo que nos ayuda a nosotros a poner en práctica la palabra del Señor y enseñarle la palabra del Señor a las personas sin ser acusadores. Cuando es el amor lo que nos motiva a darle la palabra, el mensaje, a confrontar a otros con la verdad, esa verdad tiene un sabor diferente. Esa verdad tiene un sabor a compasión. Esa verdad tiene un sabor a misericordia. Cuando tú le das la palabra a alguien para restaurarle, es muy diferente a cuando tú se la das para acusarle. Tenemos que aprender de Jesús. Él pudo equilibrar la verdad y la justicia y la gracia. Todo. Él no negó la verdad. Él no negó la verdad de que hay pecado y el pecado no le agrada a Dios. Pero hay otra verdad, que la misericordia triunfa sobre el juicio. El amor es más grande y poderoso. Debemos aprender de Jesús y de esa manera tratar a las personas que nos rodean. Pero esta historia no termina ahí. Qué lindo ver que Jesús le da una oportunidad a esta mujer de una nueva vida. Le da la oportunidad de un nuevo comienzo. Sí, había pecado, es cierto. Jesús no está pintando esa pared sucia. No. Él está dando la oportunidad de restaurar su vida. Le está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. No es una pintura superficial. Él está obrando desde el fondo del corazón de esa mujer. Y le está invitando a una nueva vida, a una vida sin pecado. En los versículos 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Por supuesto, Jesús sabía que se habían ido. Pero Jesús está hablándole a ella para que ella también analice. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Otra pregunta.
las preguntas siempre nos hacen pensar. Aparecen a veces preguntas obvias, pero las preguntas siempre nos llevan al análisis. ¿Dónde están? Se fueron. ¿Te acusaron? No, Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Quizás esa mujer pensó, bueno, se fueron porque ellos también han pecado. Todos somos pecadores. Por eso no pudieron lanzarme la piedra. En aquel tiempo la gente pensaba que solamente los líderes religiosos eran los santos, los pulcros que no cometían pecado. Esa mujer aprendió una lección. Yo no soy la única que ha pecado aquí. Esa mujer empezó a recuperar su dignidad. Jesús le está ayudando a comprender lo que él acaba de hacer. Jesús no le está diciendo está bien, está diciendo te doy una oportunidad. ¿Dónde están? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno me ha condenado. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo que soy Dios, ni yo que di la ley, ni yo que soy completamente santo, ni yo que pudiera acusarte, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la prueba de que Jesús no está aceptando el pecado. Le está invitando a un nuevo comienzo, a un comienzo nuevo sin pecado, a un cambio de vida. Jesús no condena a la mujer, sino que le da una oportunidad de redención y transformación. Si usted y yo estamos aquí es porque el Señor en su gracia nos encontró en la vida que teníamos y nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo una nueva vida, de nacer de nuevo en el Espíritu y experimentar la gracia transformadora de Dios. Este acto muestra la gracia, que no es una excusa para seguir pecando, sino una invitación a una vida nueva. Solo Jesús tiene el poder, la autoridad para juzgar, pero también para perdonar pecados. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para restaurar vida y transformar vida. Es interesante que hay en los evangelios, en el evangelio de Lucas específicamente, la historia de otra mujer que vino a Jesús cuando Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Simón. Estaba comiendo allí y vino esta mujer que dice la escritura que era una mujer pecadora, y esa mujer hizo algo interesante. Esa mujer derramó sobre Jesús un perfume súper caro y con su cabello secó los pies de Jesús. Aquella gente allí, Simón y toda la gente que estaba allí, los religiosos que estaban allí con Jesús, se quedaron así como diciendo, si fuera Dios, si fuera quien él dice ser, se hubiera dado cuenta de que esta mujer es una mujer pecadora. Y Jesús conoció sus pensamientos y la defendió. Esta mujer lo que ha hecho será recordado siempre, porque ella me está preparando para mi sepultura. Y dice, y lo que ella ha hecho va a quedar registrado y se va a conocer en todas partes, en todos los tiempos. La Biblia no dice que esta mujer y la otra son la misma, pero ninguna de estas mujeres se le puso nombre. No se dice quiénes son esas mujeres. No sabemos qué pecado fue el que cometió esta última mujer. No sabemos si fue aquella que fue sorprendida en adulterio. Pero lo cierto es que esta mujer, que era pecadora, ahora viene a Jesús y hace una expresión de adoración profunda a Jesús. Da algo que tiene un valor inmenso en ese tiempo, en esa cultura. Un perfume que con lo que costaba el perfume ese podía ella vivir todo un año. Lo derrama en Jesús.
Y Jesús dice algo bien interesante. Ustedes ven a esta mujer. Ustedes saben por qué ella actúa así. Porque se le ha perdonado mucho. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Esa mujer está expresando su profundo amor por mí, por los tantos pecados que se le ha perdonado. Esa mujer era consciente de que no merecía la gracia de Dios, pero al recibirla, vino a Jesús y le expresó una adoración profunda, desbordada de amor, y Jesús reconoce eso. Quizás esa mujer fue la misma. La razón por la cual en la Biblia no se menciona quién es esa mujer es para no desviar la atención, porque no se trata de la persona que sea, porque esa persona somos tú y yo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando somos alcanzados por la gracia divina? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Somos transformados? ¿Venimos a Jesús a expresarle nuestra gratitud profunda? ¿O simplemente damos la espalda y seguimos viviendo como si no hubiera pasado nada? Aquí vemos algo maravilloso. Cuando Dios nos perdona y nos da su gracia, tenemos la oportunidad de ser restaurados. ¿Has recibido tú la gracia de Jesús? ¿Has recibido tú la gracia de Jesús ya? Porque para recibir la gracia de Jesús debes entender cuán pecador o pecadora eres. Y muchas veces me doy cuenta que tenemos mucha religiosidad, mucha costumbre de ir a la iglesia, de participar. Somos muy cumplidores. Pero ¿cuántos de nosotros hemos entendido la gravedad del asunto? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido el sacrificio que hizo Jesús para rescatarnos? ¿Cuántos de nosotros entendemos que esto no es una mera historia, es la vida del Hijo de Dios que fue entregada por ti y por mí para rescatarnos? El diablo dice la Biblia que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y mientras tú y yo estábamos en las manos del diablo, éramos víctimas. Y el enemigo solo quería hurtar, matar y destruirnos. Jesús vino y nos encontró y nos libró. Jesús mismo llevó sobre sí nuestra condena. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y comienza de nuevo, pero comienza ahora caminando en la luz de la verdad, en la luz del Evangelio. Los Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Que el Señor nos libre. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros somos portadores de la gracia divina. Nosotros hemos sido blanco del amor de Jesús, el amor de Dios para nuestras vidas. En el caso de la mujer adúltera, Jesús demuestra que su misericordia tiene el poder de redimir, restaurar. Y lo logró. Siempre Él lo logra. Jesús nos muestra que la misericordia triunfa sobre el juicio en aquellos que están en busca de la verdad por medio de la fe. No es para todos. ¿Se recuerdan el domingo pasado que estábamos hablando? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, pero si no tienes sed, si no has entendido tu necesidad, no vas a venir a Jesús. No vas a venir a la fuente de agua viva que es Jesús. ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas?
¿Cómo podemos aplicar los principios que Jesús nos enseña en cuanto al trato nuestro con las personas en nuestra sociedad? Personas que no necesariamente son cristianas, personas que nos rodean. Muchos de ellos han pecado, muchos de ellos han cometido actos indeseables. Pero muchos de ellos están en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, son vecinos nuestros, incluso bajo nuestro propio techo. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas, estos principios que Jesús nos da? Número 1, reconoce tu propia necesidad de misericordia. Cuando tú reconoces que necesitas ser blanco de la misericordia de Dios, entonces tratas a los demás con misericordia. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Por eso fue que Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. En segundo lugar, separa al pecador del pecado. El pecado es malo delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios ama al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para dar su vida por pecadores. Así que cuando nosotros seamos tan defensores de la verdad y justos, defendamos la verdad, defendamos al pecador, no al pecado. Odiemos el pecado, pero amemos al pecador. Eso fue lo que hizo Jesús. Así que ni yo te condeno, dijo Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra cosa, habla la verdad con gracia. La verdad no se tira como una piedra para darle un golpe a alguien. La verdad no se tira como un martillo para golpear y dañar a otra persona. La verdad se da con gracia para buscar la restauración de aquella persona que usted le está dando la palabra de Dios. No use nunca la palabra de Dios para acusar a alguien, porque ese no es el propósito por el cual fue dada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada para dar vida. La palabra de Dios está aquí para que conozcamos al autor de la fe, no para que condenemos. Debemos hablar la verdad, sí, la verdad, pero con gracia. Efesios 4:15 dice: más bien al hablar la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad con gracia. Otro principio importante que podemos aplicar: perdona a los demás como fuiste perdonado. Te gustaría que te perdonaran, ¿verdad? Cometes errores constantemente, yo también. Ten misericordia y perdona de la misma manera como has sido perdonado. Hermanos, dice, perdonémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Mateo capítulo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ofrece apoyo a aquellos que están luchando para salir adelante. No sea de los que ven a alguien en el piso y agarran y le dan otro para que siga en el piso. Si tú ves a alguien en el piso, ayúdale a levantarse. Ofrécete para apoyar a otros. Ofrécete para dar ayuda, para hacer soporte. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, dice Pablo en Gálatas 6:1. Por último, hermanos, debemos confiar en el poder transformador de Dios. No queramos nosotros cambiar a la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos transformar la vida de nadie.
Descansa en el Señor después que ha dado la palabra, después que tuviste misericordia, después que diste amor, después que hablaste la verdad con gracia. Descansa en el poder del Espíritu Santo para transformar la vida de aquellas personas que nos rodean. No trates de obligar a los demás a ser como tú quieres que ellos sean. Deja que el Espíritu Santo haga su obra completa. Hermanos, aprendamos de esta lección y permitamos que la gracia de Jesús transforme nuestra vida y busquemos de la misma manera la transformación de aquellos que nos rodean con la gracia redentora de nuestro Señor. Ni yo mismo te condeno. Piensa en aquellos que te rodean. Piensa en aquellas personas que están cerca de ti. Quizás es tu esposo o tu esposa. Quizás es tu hijo o tu hija, tu compañero de trabajo. Quizás tú digas, yo con este tipo de personas, yo no, lejos. Pero quizás esas personas están necesitadas de la gracia divina. Que Dios permita que nosotros podamos ser instrumentos suyos para hablar la verdad en amor, para llevar ese balance entre la verdad y la gracia, y que podamos ser canal de la bendición de Dios. Nosotros estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere darle una oportunidad a este mundo. Como Jonás fue enviado a Nínive, fue enviado para darle una oportunidad a Nínive. Jonás estaba terco, no quería que Dios perdonara a ese pueblo porque era un pueblo pecador. No, Jonás se enojó con Dios. Jonás trató de tomar la dirección opuesta, pero todo le salió mal. Nos conviene entrar en el orden establecido. Nos conviene ser portadores de la gracia divina. Nos conviene a nosotros ser testigos, que fue lo que nos mandó Jesús a hacer, ser testigos suyos. Así que Jesús nos está llamando hoy, en primer lugar, si no has experimentado la gracia de Dios en tu vida, Jesús te dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cambia tu vida. Vuelve a empezar. Déjame transformarte. Recibe el regalo de la salvación poniendo tu fe en Jesús. Pero si ya has recibido esa gracia, si ya has experimentado la salvación que Cristo ofrece, entonces te falta algo. Déjate transformar. Y una vez que te dejes transformar, te vas a dejar usar también para ser canal de bendición en la transformación de otras vidas. Que el Señor nos ayude y que al vernos nosotros identificados con esta mujer y la acción de Jesús para con ella, eso haga brotar en nosotros una acción de gracias continua. Señor, tan pecador que soy, y tú me has salvado.